palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Muy bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes e invitarles para este momento que vamos a tener el estudio y darle gracias a Dios porque permite que podamos existir un día más. El día de hoy estaremos hablando acerca de este importante tema, la cual quisiéramos comprender qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo allá en el lugar santísimo, donde Él ha derramado su gracia en algún momento para todos sus hijos que se arrepienten y tienen la posibilidad de poder ser salvos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Antes de poder comenzar, quisiéramos invitarles, vamos a orar allí donde están, vamos a comunicarnos con el Creador. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana pedimos su ayuda. Acompáñenos porque necesitamos saber lo grandioso que es su palabra y cómo podemos testificar ante el mundo y que ellos comprendan, Señor, el gran significado del santuario y cómo se maneja en estos tiempos. Le pedimos y le damos gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos, nos encontramos en un segundo día de la semana y como título para el día de hoy, el trono de gracia, ¿dónde? Es la pregunta. Vamos a la primera pregunta, pues, que vamos a tener para el día de hoy. Dice, ¿qué cosas hechas en el santuario terrenal sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales? Por lo tanto, ¿dónde tenemos un sumo sacerdote y qué hace él por nosotros? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué cosas hechas en el santuario terrenal sirven a lo que es figura y sombra? A lo que es figura y sombra. Vamos a leer el capítulo 9 del libro de Hebreos. El capítulo 9 del libro de Hebreos, el verso 11 y 12. Hebreos capítulo 9, 11 y 12. Dice la palabra, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Noten la explicación del apóstol Pablo que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, entró en el lugar santísimo ya para hacer la última obra de expiación y ya no por sangre de machos cabrillos ni de becerros. Entonces la pregunta dice, ¿qué cosas hechas en el santuario terrenal sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales? En otras palabras te dice cuáles eran las cosas que se utilizaban en el santuario. Y para comenzar, nosotros podemos entender que el sumo sacerdote representado allá en esa época en el santuario terrenal como Aarón, representaría a Cristo Jesús. También podemos notar que no solamente el sumo sacerdote representa a Cristo Jesús, sino también el macho cabrío que es llevado para el día de expiación. También representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados de todos los que se arrepienten. También tenemos el becerro que me está presentando el apóstol, dice, por sangre de machos cabríos y becerros. También es una representación de Cristo cuando Aarón hacía el sacrificio en esa época por él y su familia. Todo ello representa a Cristo Jesús. La sangre derramada representa la sangre pura de este ser sin pecado y que fue para el perdón de cada uno de nosotros. Entonces, podemos poner como respuesta
La sangre de machos cabríos y de becerros representa a nuestro Señor Jesucristo. Y también el sumo sacerdote Aarón está representando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Es la respuesta para la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿dónde tenemos un sumo sacerdote y qué hace Él por nosotros? En 1 de Juan capítulo 2, el verso 1 y 2, dice algo interesante que quisiéramos leerlo en esta mañana. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo Jesús muere por todo el mundo, pero eso no significa que todos estén salvos. Él muere para darnos una garantía que si nos acercamos a Él y con presteza podemos nosotros arrepentirnos y confesar nuestros pecados y aceptarlo como nuestro único Salvador, entonces Él hará un trabajo interesante justificándonos para ser hijos de Dios, para volver a ser hijos de Dios. Entonces, la respuesta para esta pregunta, ¿dónde tenemos un sumo sacerdote y qué hace Él por nosotros? En el lugar santísimo, y Él está abogando por cada uno de nosotros los que nos arrepentimos. En el lugar santísimo, y Él está abogando por cada uno de nosotros que nos arrepentimos. Entonces, queridos hermanos, el trono de la gracia, donde se deposita nuestras oraciones sinceras, justas, a través de Cristo, es el lugar santísimo. Es el lugar donde el Señor está haciendo la obra de expiación, la última obra, antes de que Él regrese por segunda vez. Donde está el trono de la gracia, el cual somos invitados a acudir con nuestras oraciones. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabemos que el trono de la gracia, como lo acabamos de repetir, es el lugar santísimo. El lugar santísimo. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, el capítulo 8 y el verso 3, encontramos una declaración importante. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Notemos que en la visión del profeta, él ve dónde está ubicado el trono y dónde está ofreciéndose las oraciones de los santos, de aquellos justos, no de cualquiera, no de aquellos que no hacen la voluntad del Padre. Son de aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que son justos en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el trono de la gracia? Ya lo estamos mencionando, en el lugar santísimo, donde está oficiando nuestro Señor Jesucristo. En el lugar santísimo, donde está oficiando nuestro Señor Jesucristo. O también podemos poner en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario celestial. Muy bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy, el trono de gracia. Hay una pregunta, ¿dónde? Dice. Entonces vamos a una siguiente pregunta. Cuando nuestros pecados son confesados y perdonados en respuesta a nuestras oraciones diarias, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El libro de Mateo, capítulo 6, el verso 12 dice lo siguiente. Te invito a buscar el libro de Mateo, capítulo 12 y el verso 6. Pues os digo, dice, a ver, nos corregimos, capítulo 6, verso 12,
Estábamos leyendo otro párrafo. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una oración que viene de parte de labios justos en nuestro Señor Jesús, donde nos hace confesar nuestro pecado para poder que en el cielo sea justificado. Entonces dice, ¿son ellos borrados inmediatamente? Vamos a poner la respuesta. Si son borrados inmediatamente, entonces vamos a responder. Son depositados en el santuario hasta que comience el juicio por los vivos. Nos está haciendo la pregunta para esta época. Cuando nuestros pecados son confesados y perdonados en respuesta a nuestras oraciones diarias, ¿son ellos borrados inmediatamente? Nos está preguntando para nuestra época. Y la respuesta no es borrado inmediatamente. Son depositados en el santuario hasta que comience el juicio por los vivos. Cuando recién comience el juicio por los vivos, a lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5, verso 24. Primera de Timoteo capítulo 5 y vamos a leer el verso 24. Dice la palabra: los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Nos explica que esos pecados de alguna manera se borran en el día del juicio. Así como sucedía en el Antiguo Testamento, donde los pecados eran borrados en el día de la expiación, tiene que suceder lo mismo. Sé que estamos viviendo en el momento del día de la expiación, pero no ha comenzado todavía el día del juicio para los vivos. Entonces, será en el mismo instante que comience el juicio para los vivos. El comentario bíblico adventista, en el tomo 7, página 928, dice: los pecados de algunos hombres han sido manifestados de antemano, han sido confesados con arrepentimiento y han sido abandonados. Y de antemano han sido tratados en el juicio. La palabra perdón se ha escrito frente a los nombres de esos hombres. Pero los pecados de otros hombres los siguen y no han sido eliminados por el arrepentimiento y la confesión. Y esos pecados permanecerán registrados contra ellos en los libros del cielo. ¿Hasta qué momento? Hasta que comience el juicio por ellos, o sea, por los vivos. En este momento, de acuerdo a Apocalipsis, el juicio ha comenzado, pero se está dando con los muertos. Aquellos muertos que están siendo, o sus libros están siendo revisados allá en el trono celestial, y que ellos están siendo declarados si es para salvación o para perdición. También dice, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 310, «Estad deseosos y ansiosos de confesar vuestras faltas y abandonarlas para que vuestros errores y pecados vayan a juicio de antemano y sean borrados». Estad deseosos, ansiosos de confesar vuestras faltas, abandonarlas para que vuestros errores y pecados vayan a juicio de antemano y sean borrados. ¿Cuándo serán borrados? El día que comience a revisarse los libros y nosotros de alguna manera seamos justificados a través de la fe en Jesucristo. Tenemos la última pregunta acerca de nuestro deber de erradicar el pecado en la iglesia. ¿Qué advertencia deberíamos siempre tener en cuenta? En el libro de Mateo, el capítulo 13, del 27 al 30, encontramos una declaración importante. El libro de Mateo, el capítulo 13, vamos a leer el capítulo 13, te invito a buscar el capítulo 13 y vamos a leer del 27. Entonces dice el verso 27 al 30, «Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña
y atarla en manojos para quemarla, peor recoger el trigo en mi granero. Hermanos queridos, la Escritura es clara y correcta. No hemos sido llamados jueces para poder condenar a la persona, a aquel que está equivocado, sino dejar que crezca hasta el día de la siega. Eso no significa que nosotros podamos comprometernos o compartir sus errores y aceptar sus errores. Significa que nosotros tengamos que permitir simplemente que vea en el espejo de Dios sus errores y se pueda arrepentir. No tomando en cuenta esto, muchos de nosotros hemos sentenciado a la mayoría de no poder seguir continuando en este bendito evangelio. Pero el Señor nos está pidiendo que dejemos crecer la cizaña junto con el trigo hasta el día de la siega final. El testimonio que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, página 313, dice: Dios tiene personas de valor en su iglesia. Hay también hombres y mujeres que son como la cizaña entre el trigo. Pero el Señor no le ha asignado a usted ni a nadie el oficio de determinar quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Tremendo, o sea, yo no puedo decir quién es cizaña y quién es trigo, queridos hermanos. Imposible. No puedo mirarle de esa manera. No puedo decir, ese hombre es mala influencia, ese hombre no se va a salvar. Es posible que veamos y condenemos las faltas de los demás, teniendo nosotros mismos mayores defectos de los que nunca nos hemos dado cuenta, pero que otros ven claramente. Es posible que veamos y condenemos las faltas de los demás, teniendo nosotros mismos mayores defectos de lo que nunca nos hemos dado cuenta, pero que otros ven claramente. El Señor nos ha mandado a hacer una obra, es salvar almas del abismo. Hay algo que el salmista menciona y quiero compartir en esta mañana con ustedes. En el libro de Salmos, el capítulo 40, el verso 2 dice lo siguiente: Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca, dice el verso 3, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Una tremenda declaración de parte del salmista, hablando de la liberación del pecado, de alguna manera, de aquellos que se allegaron a él. Entonces, el testimonio nos explica y nos enseña de lo que nosotros tenemos que entender. Mirar a aquellos que están perdiéndose, pero darles amor para que puedan ellos comprender el significado de la cruz. En la cruz hay un gran significado. ¿Recuerdan? Los dos ladrones, estando de alguna manera ya crucificados, uno de ellos insultó al Señor. La mayoría de ellos insultaban al Maestro, pero el Maestro allí en su agonía les dijo: perdónenlo porque no saben lo que hacen. El testimonio es claro, teniendo nosotros mismos mayores defectos, los que nunca nos hemos dado cuenta, pero que otros ven claramente. La palabra dice, debemos quitar primero la viga que tenemos en nuestros ojos antes de quitar la paja de nuestro hermano. Queridos hermanos y amigos, el testimonio es claro y nos indica lo que debemos hacer. El título para el día de hoy, el trono de gracia, donde nuestros pecados han sido depositados en el lugar, en el santuario, y donde el Señor está haciendo la obra de limpieza y donde nosotros tendremos que pasar de alguna manera a revista el día que comience el juicio por nosotros. Que el Señor te pueda bendecir, pero vamos a poner la respuesta acerca de nuestro deber de erradicar el pecado en la iglesia. ¿Qué advertencia debiéramos siempre tener en cuenta? Dejar que crezcan junto el trigo, dejar que crezcan junto la cizaña con el trigo hasta el día de la siega final. Dejar que crezca la cizaña junto con el trigo hasta el día de la siega final.
Eso es lo que tenemos que hacer. No nos corresponde hacer nada más. Seguir la indicación del Maestro, eso es lo que va a satisfacer nuestra ansiedad. Que el Señor los bendiga, los hermanos y amigos que están escuchando este audio. De repente podemos tener algunas fallas, mil disculpas, pero estamos ya saliendo en este audio y que los puedan disfrutar este gran estudio. Bendiciones, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.